vamos a hablar de arte, vamos a hacer un viaje bastante bonito de espacios que los conocemos como galerías o salas de arte, que han sido muy importantes en la historia, más ahora en Concepción, que es una ciudad que ha estado íntimamente... Sí, siempre existió una discusión, Luis, con respecto al tema no del acceso, pero sí del consumo del arte, que siempre ha estado o siempre estuvo destinado, interesada, y estos espacios afortunadamente no se han perdido con el tiempo, a lo mejor han cambiado, pero no se han perdido. Exacto, el interés por difundir el arte, por hacerlo más cercano, ha cambiado muchísimo a través del tiempo. Hay que darle crédito a ciertas personas también que tuvieron la iniciativa de democratizar los espacios. Recordemos la labor que hizo Nemesio Antunes, por ejemplo, con el Museo de Bellas Artes, después de la dictadura, con el retorno a la democracia, que él abre el museo y genera nuevas dinámicas en torno al mismo, o la misma televisión también, que influyó bastante en la llegada de estas expresiones artísticas al resto de la gente. Y así justamente es un proceso que está en constante cambio, nuevas exploraciones, nuevos espacios, pero el interés y la creación de un espacio para poder exhibir el arte en particular, sea pintura, sea escultura, etcétera, está presente. La creación y el consumo de arte siempre ha sido una necesidad para el ser humano, desde que existe, ¿cierto? Hay vestigios, de hecho, de formas de arte, incluso de la época prehistórica, entonces hay una necesidad de consumo de arte, pero no siempre estuvieron los espacios. A lo mejor en un principio en nuestra ciudad surgieron de manera espontánea, ¿cierto? Quizás en la casa, en el comedor de alguien, ya después empezaron a surgir los espacios más bien formales para el arte. Exactamente, Cami. De hecho, lo que veíamos en la imagen era el Diario del Sur antiguo, que está ubicado en Freire con Colo Colo, y en uno de sus salones, por ejemplo, en la década del 20, hay registro de que ahí se hacían exposiciones de pinturas. Y así como este caso particular del sur, también se daban en las casas de algunas personas que impartían cursos de pintura y exhibían los trabajos de sus alumnos o cosas de ese tipo. Concepción no tuvo un museo de bellas artes en esa época como lo tuvo Santiago, por ejemplo, que se hizo el Museo Nacional de Bellas Artes, que es una joya arquitectónica y que a lo largo de todo el siglo XX y hasta el día de hoy sigue siendo un referente de múltiples expresiones también, no solamente la pintura, sino extendiendo su campo a otras expresiones artísticas y a nuevos lenguajes también y nuevos significados, por supuesto. Antes sabíamos, por lo que tú nos cuentas y lo que tú nos has mostrado, que se invertía para algo en específico. Hoy día se reutilizan muchas cosas, sobre todo para el tema del arte. De lo que vamos a hablar hoy día y lo que nos estás mostrando, ¿se construyó derechamente para poder ser un espacio para el arte en Concepción? Los primeros casos no, fueron edificios, digamos, por ejemplo, el sur se habilitó una sala para hacer estas exposiciones y que además no eran constantes, eran digamos, una vez cada cierto tiempo. Y lo que vamos a ver después, por ejemplo, es una sala que se habilitó en un subterráneo y no fue hasta la década del 50 cuando surgen las primeras salas de arte propiamente tal, y ya en los años 60 con la Casa del Arte ya se lleva a otro nivel. El subterráneo, por ejemplo, de la casa que estaba en Colo Colo, esquina Barros Arana, se habilitó como sala de arte de la mano de Tole Peralta, un personaje importantísimo en la historia del arte local y nacional, que impulsó el grabado, impulsó la pintura, tuvo contacto con múltiples creadores, fue docente de la Universidad de Concepción, director de la Casa de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, personaje clave en el traslado de los cuadros de la generación del 13, muchas cosas podemos decir. Y esa sala ubicada en el subterráneo de Colo Colo de Barros Arana se le llamó el sótano. Qué bonito Sí. saber que en la historia de nuestra ciudad también hubo un movimiento artístico y cultural siempre tan potente que llevó a personas particulares incluso a fundar sus propios salones de exposición de arte, como es el caso del sótano. Tú nos comentabas, ¿cierto?, que está ahí en Barros Arana con Colo Colo y hubo una muestra súper importante en el año 1955 que me da la impresión aparece por ahí, ¿cierto?, en estos recortes de diario, que se trata de la exposición del Sindicato Minero. Exactamente. Se daban varias situaciones en el sótano. No hay mucho registro, es un tema que aún está hay muchas cosas por descubrir sobre el sótano, sobre los cuantos artistas realmente expusieron ahí en el sótano. Pero lo interesante es que, claro, se daba pie a la juventud, a que, digamos, se expusieran artistas jóvenes, emergentes, y al mismo tiempo cosas bien particulares como cuando se expuso el Sindicato Minero. Se expuso la maqueta, los planos, los dibujos y todos los antecedentes del Sindicato Minero que está en Lota Abajo, proyecto de Maco Gutiérrez, Betty Fishman, Carlos Marner, de quien hablamos hace un tiempo, y Sergio Bravo. Entonces, claro, se daba esa mixtura entre artistas, arquitectos. Se nos quedó
un poquitito pegado, Luis, de Que los años Armendáriz, pero 50. seguimos revisando ahí las imágenes. Luis, ya te tenemos de vuelta. Ah, Sí. sí. Sentí algo, que sentí un pitito aquí en... Pero ya estás de me decía regreso. Sí. Yo no sé si se alcanzó a ver lo que dije. La última parte quedamos ahí un poquito pegados. El sótano era bien interesante porque tenía esa dualidad de tener artistas jóvenes, emergentes, pero también artistas un poco más consagrados dentro de la escena del arte local. Y claro, una de las cosas que mencionó Cami antes del corte fue que se exhibió el sindicato de los mineros de Lota. Eso fue un hecho muy importante también porque mostró esa alianza entre artistas, arquitectos en general, creadores en general, poetas, escritores, grabadores, escultores, que vivieron en una Concepción donde la vida cultural se vivía a concho en los años 50. Pensemos que en esa época las escuelas de verano surgen también en la Universidad de Concepción, por lo tanto las exposiciones aumentaban. Se necesitaban más espacios para hacer eventos de este tipo, aumentaban los conciertos, las exhibiciones de películas. Entonces la vida cultural de Concepción en los años 50 y 60 era bastante intensa, y el sótano fue justamente parte importante de esa vida cultural. Y el presentar el sindicato de Lota claramente es un símbolo de la importancia que tenía este espacio en pleno centro también. Y de la importancia que tenía el sindicato minero en el tema del arte y la cultura. Tú nos contabas en Lota la construcción también de un lugar específico para poder mostrar obras de teatro, para poder difundir el arte. En la época dorada del carbón existió también mucha cultura, mucho arte también en Lota, y si bien hoy día estamos conectados rápidamente, antes no era tan fácil el trayecto. Claro, y es muy bueno lo que dice Luisa, porque el sindicato de Lota, en su frontis, recordemos que iba a estar un mural de Julio Escames. Julio Escames, que además fue pieza fundamental de la escena artística local de los fines de los años 50 y la década del 60, aquí en Concepción también. Gestor en ese sentido de muchos eventos, participó en muchos eventos culturales también, escuelas de verano, etcétera. Entonces era una era dorada. Cuando uno conversa con las personas que fueron parte de aquel momento, es realmente emocionante sentir esa explosión cultural que vivió Concepción en aquellos años. Qué bello, y además tuvimos la presencia también de artistas tan importantes como Violeta Parra en algún momento acá en la ciudad de Concepción. Dictó talleres también para la Universidad de Concepción, y por ahí también tenemos una historia importante respecto de una mansión que fue ocupada como taller de arte. Sí, bueno, como mencionó Rodolfo el otro día también cuando hizo este espacio en torno a la obra de Violeta Parra, que fue el día viernes. Nuestro laborioso tapir, que nos enseñó de sus arpilleras, sí. Sí, el tapir habló de Violeta Parra y su influencia en el bordado y en el arte textil. Y claro, Violeta Parra estuvo en Concepción, dictó talleres, y también fue parte de esta, ¿cómo se dice?, de esta explosión cultural también. O sea, ella fue parte importante dentro de esta Universidad de Concepción que está cambiando a finales de los años 50, con David Stichkin a la cabeza como rector, y al mismo tiempo lo que pasó en la esquina de Víctor Lamas con Caupolicán, una casona que aquí vemos en esa foto como era originalmente, que ya en los años 50 ya estaba un poco deteriorada e intervenida por los efectos del terremoto del 39. Originalmente esa casona fue el Instituto de Fisiología, y después pasó a ser, bueno, tuvo varios usos y terminó siendo teniendo talleres de arte, y ahí, digamos, también ocurrieron cosas bien interesantes en torno al grabado, en torno a nuevas exploraciones y nuevas también maneras de poder, nuevos horizontes que tuvo el arte aquí en Concepción. Y también es parte de esa historia artística que aún necesitamos descubrir y seguir investigando. Y eso en esa época, bueno, no sé si tienes esa información, pero en esa época esos talleres eran gratuitos, eran por parte del Estado, de los municipios, porque hoy día hay muchas subvenciones, mucho proyecto que precisamente sin desmerecer el trabajo que tienen todas las personas que enseñan, les pagan un sueldo. O sea, ellos entregan sus talleres gratis, enseñan sus clases gratis, pero hay alguien que les paga también. Eso es importante poder reconocer y recalcar, que los artistas igual tienen que ser recompensados, tienen que ser pagados porque viven de ello. ¿En esta época era así también, o era ya cada uno corría con los gastos a la hora de interesarse por algún taller? La Universidad de Concepción tuvo un papel fundamental en ese sentido, impartiendo talleres, impartiendo cursos, tanto en ese edificio que acabamos de ver como también en el campus. Las escuelas de verano fueron la oportunidad para muchas personas de tomar cursos de escultura, de cine por ejemplo, de fotografía, de pintura.
Y hay varios documentos al respecto. Tú puedes ver los panfletos, los flyers, digamos, de esa época, y vas a ver la cantidad de cosas que se hacían, de cursos y de actividades. Y todo eso era también fomentado por la Universidad de Concepción, además de otras empresas. Hay registros de algunas empresas como Huachipato, por ejemplo, que también tenían talleres de arte, bueno, artistas del acero propiamente tal, aunque un poquito posterior, pero ya estaba esa iniciativa de hacer de fomentar el arte en múltiples maneras aquí en Concepción. Y de hecho nos quedamos con la Universidad de Concepción porque lo que hoy día se conoce como la Sala David Stichkin, ahí en la Galería Universitaria, tiene sus orígenes también hace bastante tiempo. Claro, bueno, el año 57 se incendió el sótano, se incendia toda la esquina de Barros Arana con Colo Colo, desde lo que era el Teatro Roxy hasta la entrada a la Galería Alessandri, y se quema todo el edificio, por lo tanto se pierde este espacio tan importante, y al mismo tiempo surge la necesidad de tener otra sala en Concepción. En paralelo se construye el edificio FIU de Osvaldo Cáceres con Alejandro Rodríguez, Gabriela González y Budenberg, y en el subterráneo de ese edificio se proyecta una galería de arte. Esas fotografías que vemos ahí son del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción, del edificio como era antes del terremoto, la sala ya operativa, y abajo vemos las 3 Pascualas en exhibición antes de que fueran dispuestas en el mural que todos conocemos de esa galería, cortesía del archivo de Eugenio Brito. Claro. Esto justo frente a la plaza, vemos ahí también harto movimiento en estas calles de vehículos en la fotografía, vehículos bastante antiguos también, lo que nos gusta mirar a nosotros, Luis, ¿eh? Las personas, los autos. Claro, es realmente bellísimo ver esta combinación de arquitectura moderna de los años 50 con los automóviles, ¿cierto? Y la indumentaria de la gente, que es bien, uno puede sacar muchas conclusiones también y ver cómo Concepción está cambiando. Pero Concepción está cambiando con varios focos, o sea, el mismo edificio no es un edificio, no es un cajón, digamos, de hormigón. Es un edificio que se ve bastante sencillo, muy moderno, pero tenía una cantidad de detalles increíble en torno a sus baldosas, los pasamanos, las manillas de las puertas, incluso la misma galería subterránea también tenía muchos detalles. Originalmente tenía una escalera con bronce, muriglás, un trabajo artístico bastante notable. Bueno, y hoy día que sigue funcionando, evidentemente en este tiempo de pandemia, ¿cierto? No, pero hasta antes de que no pudiéramos ya reunirnos de manera física, ¿cierto? En la sala David Stichkin, constantemente haciendo exposiciones, lanzamientos de libros, presentaciones de distintas temáticas relacionadas siempre al arte y la cultura. Y no podemos obviar el aporte tremendo de la Universidad de Concepción al movimiento cultural y artístico de la ciudad de Concepción, porque seguimos hablando de ella. De hecho, hay otro edificio ubicado en O'Higgins, número 850, que en algún momento fue la Facultad de Periodismo, ¿verdad? Sí, justamente, ahí estuvo la Escuela de Periodismo en los años 50, un edificio que lamentablemente sucumbió al terremoto de 1960 y cuyas instalaciones también fueron ocupadas para eventos artísticos. Este edificio originalmente era de farmacia, de hecho, ¿se acuerdan que lo vimos cuando estaba la farmacia Modelo en el primer piso, cuando hablamos de las antiguas farmacias de Concepción? Y en los años 50 se ocupó como escuela de periodismo, salón de eventos, etc. Y también se ocupó para muestras de arte contemporáneo, arte, digamos, mucho más tradicional, arte joven, digamos, también. Y bueno, el terremoto del 60 se encargó de destruirlo. Entonces imagínense lo que significó, no estaba el sótano, y después con el terremoto del 60 se pierde este edificio de O'Higgins y además colapsa los talleres de Gaupolicán con Víctor Lamas. Por lo tanto, la necesidad de tener un edificio para las artes en Concepción ya pasó a ser una urgencia, una preocupación también en la ciudad. Qué bonito. Siempre hay una conexión directa entre el arte, la cultura, la educación, por supuesto, y las universidades. Sabemos que Concepción es una ciudad universitaria, pero ¿sucedía lo mismo en otras comunas, por ejemplo, que no tenían alguna universidad? ¿Se potenciaba el arte también, por ejemplo, desde el Estado, desde los municipios? Hay registro de que se hacían talleres, pero no con la misma dimensión que podemos tener hoy en día, debido a los medios de comunicación que han ayudado muchísimo a poder hacer en otras instancias, como lo que pasa hoy en día incluso con la internet, en este contexto de pandemia, que es increíble la cantidad de talleres que uno puede ver relacionados con el arte por iniciativas tanto municipales como también particulares. En esa época era un poco más limitado eso, y las consideraciones también con respecto al arte nacían de repente de instituciones como las universidades o también de otras empresas que ya más adelante podemos conversar de eso también. Bueno, y si pensamos en arte acá en Concepción, un lugar sí o sí que visitamos es la Pinacoteca, po. La Pinacoteca, por supuesto,
esta obra magnífica de Osvaldo Cáceres con Alejandro Rodríguez y con Mago Gutiérrez en sus inicios, y que efectivamente reutiliza una parte importante de lo que fue la escuela dental Paicaví con Chacabuco, para que la gente se ubique frente a la Plaza Perú, y se construye el nuevo edificio dedicado a las artes locales. Y inmediatamente aparece esta idea de tener un edificio con múltiples salas para poder albergar exposiciones temporales, para hacer también diferentes tipos de eventos, un gran espacio interior, el hall, para hacer conciertos, para hacer diferentes actividades, discursos, presentaciones, etc. Y desde su inauguración, justamente, ya hasta el día de hoy, es un referente importante dentro de la escena artística local. Claro. ¿Y cómo fue en los inicios de la Pinacoteca? Porque uno tiene los recuerdos ahora de imágenes más actuales, pero ¿cómo eran en su comienzo? ¿Cómo fue, por ejemplo, ese día de inauguración, ese primer día? ¿Tienes antecedentes de eso? Sí, de hecho se editó un catálogo de la inauguración del edificio junto con el mural, por supuesto, este mural increíble de González Camarena, que contó con la colaboración de Albino Echeverría, Eugenio Brito, personajes que a su vez también son muy importantes en la escena artística local. De hecho, un gran saludo a don Albino Echeverría, que sigue estando presente en la escena artística local. Y claro, causó bastante impacto, porque el mural inmediatamente cautivó a las personas. Estamos hablando de que no era una pintura pequeñita, estamos hablando de un gran paño de mural, ¿cierto?, que ocupa gran parte del edificio, y el mismo edificio también, sensación por su forma. Estamos hablando de que era una obra arquitectónica totalmente diferente, un lenguaje moderno, pero también asociado a una idea bastante americana, en los años 60 principalmente, en esa búsqueda de un sentido americano por parte de los mismos arquitectos. Entonces es un edificio que reúne muchas cualidades bien interesantes, desde el punto de vista arquitectónico y artístico. Salgamos un poquito a la calle, Luis, porque el arte se toma los espacios que necesite, que requiere, ¿cierto?, para expresar lo que quiere decir. Y las calles se convirtieron en un lienzo súper importante, sobre todo en la época de dictadura en nuestro país. Exacto, después de los años 70, bueno, la Pinacoteca siguió estando presente, o sea, ahí podemos encontrar grandes colecciones como los grandes maestros, etcétera, etcétera, grandes expositores, grandes pintores pasaron por ahí, pero también en los años 70 y 80, producto de la dictadura, las calles pasan a ser el lienzo, las calles y los muros pasan a ser también los espacios de exhibición artística. Surge la performance, las intervenciones en espacios públicos en esa época. A falta de tener espacios también alternativos donde poder montar, lejos de la censura, aparecen también estos espacios, como esa imagen que veíamos de una intervención en la antigua cárcel, en Chacabuco 70. Y así como eso, algunos trabajos anónimos, otros documentados, van apareciendo en Concepción. Un saludo muy grande al equipo que estuvo detrás de las prácticas artísticas en Resistencia, un grupo de investigación que Leslie Fernández, Gonzalo Medina, que trabajaron este tema en Concepción y que pueden buscar información en la red. Hicieron toda una documentación muy importante de todo lo que ocurrió en Concepción en aquel entonces, donde los muros pasan a ser el soporte para la creación. Estábamos viendo ahí algunas imágenes. Eso, más allá del... Sí, Lucho. Te quería preguntar si eso, más allá del mensaje que se pueda entregar, porque bueno, hoy día esto sigue siendo igual, los muros, la calle sigue siendo un lienzo para muchas personas, pero está la discusión finalmente si se considera arte, si se considera un mensaje o si se considera un rayado. En esa época no existía esa duda, por ejemplo, era todo más enfocado a un mensaje que a la forma. Que en su mayoría, si uno ve lo que se hizo en esa época, no eran técnicamente rayados, estamos hablando de que eran murales, estamos hablando de que también se hacía una intervención en el espacio público con personas actuando, declamando y tomando, y el cuerpo también pasa a ser el soporte artístico en ese sentido. Entonces era mucho más que tocar el muro, sino que al final era crear toda una espacialidad y todo un ambiente, claro, donde el cuerpo es también una pieza de arte. Lo que yo voy a exponer también es tiene una convicción, una postura clara respecto a lo que está pasando en el país. Justamente entonces, hay que ver el contexto también. Hay que ver el contexto. Cuando estamos en un contexto, pensando por ejemplo en un contexto de dictadura, les han arrebatado lo más importante, ¿cierto?, a las personas. Se toman las calles finalmente para expresar también todo aquello que se está sintiendo, que se está viviendo, las injusticias que están pasando, ¿verdad? Y en esta misma época, más o menos de los años 80, se crea la sala El Caballo Verde. Cuéntanos un poco, porque acá la persona que está detrás también es súper importante para nuestra historia.
muy importante. El año 1985, en noviembre de 1985, se funda la Sala del Caballo Verde. Está ubicada originalmente estuvo en el edificio FIUC. Volvemos a este edificio de Barros Arana con Caupolicán, frente a la plaza. En el subterráneo tenemos la Galería Universitaria, actual David Stichkin, y en el segundo piso tenemos la Galería del Caballo Verde, iniciativa de la señora Carmen Azócar, que le mando muchos cariños y muchas gracias también por facilitar parte de su archivo para poder hacer este espacio y contar también algunas historias respecto a los artistas que ella pudo traer a Concepción y que de algún modo difundió a través de su espacio de arte. Estamos hablando de artistas como Gracia Barrios, José Balmes, Nemesio Antunes, Roser Bru, todo el trabajo del grabado, que es muy importante. Concepción es una ciudad muy ligada al grabado, y el Caballo Verde también fue importante en la difusión de esas expresiones artísticas. La señora Carmen abre esta galería por iniciativa principalmente empujada por un personaje fundamental en la historia también artística nacional, que es Delia del Carril, más conocida como La Hormiguita, que todos conocemos su relación con Pablo Neruda y todos conocemos también su nexo con el arte chileno. Y de esa manera entonces se crea esta galería que hasta el día de hoy sigue estando presente como un importante punto de reunión y al mismo tiempo de intercambio artístico, donde la gente puede adquirir obras de arte y al mismo tiempo también dar a conocer el arte chileno, por supuesto. Sí, ¿cómo van renovándose de acuerdo a los tiempos, Luis? Porque son, en este caso, el Caballo Verde, una galería emblemática que, como dices tú, hasta el día de hoy está presente y con el mismo éxito, o quizás mayor éxito que con el que comenzó. ¿Cómo es la vida de las galerías que hoy están activas? Sí, bueno, el Caballo Verde se ha reinventado, por supuesto, con el pasar de los años. Tuvo un cambio de local en el año 2003. La misma sala actual es una vitrina que uno puede pasar caminando por la galería en el edificio Los Arrayanes y va a ver las obras de arte y va a sentir ese impacto inmediato desde un punto de vista visual. Es bien importante también los medios, o sea, que la presencia que tienen en las redes sociales las galerías, por ejemplo el Caballo Verde, que vendría siendo una de las galerías históricas de Concepción, y además las historias detrás que se van tejiendo, la misma presencia de sus dueños, en este caso que la señora Carmen esté en la galería, es igual un plus, porque uno puede entrar y conversar con ella y ella siempre va a tener una historia que contar respecto a los artistas que conoció, respecto a su relación con Pablo Neruda. El Caballo Verde, si el Caballo Verde fue una revista que hizo Pablo Neruda, partamos también del nombre de la galería propiamente tal. Y claro, el concepto de galería y sala de arte ha ido cambiando, por supuesto. Hoy en día nos encontramos con nuevas propuestas, como tanto institucionales como la Universidad Católica, por ejemplo, como la Galería de los Ocho, también importante, Janet Oces, también destacar, por supuesto, que son impulsores del arte aquí en Concepción, y también desde los espacios más independientes, Casa 916, un saludo muy grande a los amigos de Casa 916, en Castellón, que también aportan desde otra mirada, desde otra vereda, y buscando también nuevas maneras de poder expresar el arte en torno a diferentes espacios. Y Concepción siempre, y yo creo que a pesar de los cambios y todo lo que ocurre, y a pesar de que hay gente que no le toma el peso o no le da la relevancia al arte en particular, siempre va a estar presente aquí en Concepción, porque es una ciudad creativa. Esta es una ciudad creativa. Justamente, Luis Darmendray, por eso te agradecemos enormemente por habernos hecho este paseo por nuestro patrimonio arquitectónico ligado directamente a las expresiones artísticas y culturales, como lo es también en sí misma la arquitectura. Te agradecemos y nos vemos en la próxima, Lucho. Nos vemos justamente, la próxima semana estaremos hablando de un arquitecto bien especial que dejó una obra en Concepción y en otros países incluso, algo bien internacional. Así. Y culturales, como lo es también en sí misma la arquitectura.